Mi querido amigo y amiga, cuánto gusto me da saludarte en este momento para darte la bienvenida a tu programa Estudiando la Biblia cada día. Estamos estudiando toda la Biblia capítulo tras capítulo, cada día un capítulo. Y como sabes, estamos ya avanzados en el libro de Esther. Hoy nos corresponde el capítulo 9 y mañana terminaremos porque el libro de Esther tiene solo 10 capítulos. Así que te felicito porque ahora estás terminando un libro más. Por eso, si estás listo y si quieres apoyar este plan, entonces dale allí a esa manito de dedo alzado diciendo me gusta aquí debajo del video. Y otra manera de apoyar es suscribiéndote. Viendo las estadísticas, muchos de ustedes no se han suscrito. Por favor, háganlo. Pidan ayuda si no saben cómo hacerlo y vamos juntos para que la palabra de Dios siga siendo predicada, siga siendo enseñada en muchas partes del mundo a través de estos canales. Muy bien, vayamos entonces a Esther 9, los primeros versículos. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Como hemos estudiado, recuerda que el decreto número 1, el que promulgó, el que promovió el malvado Amán y que en su momento el rey selló, no podía echarse atrás. Era ley de Medo y Persia. No podía cambiarse, no podía revocarse. Recuerda que lo que logró Esther con la orientación de Mardoqueo fue otro decreto que contrarrestaba este decreto. Así que habían dos decretos, uno de exterminio de los judíos, otro donde decía que los judíos se podían defender. Y nos encontramos ya llegando al día señalado. Versículo 2, los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, sin que nadie les opusiera resistencia, porque el temor de ellos se había apoderado de todos los pueblos, y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, pues todos temían a Mardoqueo. Recuerda que Mardoqueo había sido puesto en un lugar preeminente, como el segundo en el reino después del rey Asuero. Y por eso ahora toda la parte militar estaba del lado de los judíos, aunque los enemigos de los judíos seguían allí en pie. Versículo 4, ya que Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama se había extendido por todas las provincias, así día a día se engrandecía Mardoqueo. Qué interesante, ¿no? Recuerda que Mardoqueo anteriormente estaba allá humillado, allá casi que lo mandan a la horca por las acechanzas del malvado Amán, pero ahora estaba en una posición de honor. Y algo aquí que notamos es que los judíos tenían sus enemigos y el odio que vimos en Amán contra los judíos era un reflejo del odio de mucha gente del reino hacia el pueblo de Dios. Pero todo cambió cuando el rey puso de su lado, o cuando el rey se puso de parte de los judíos, gracias a la intervención de Esther. Como seguidores de Cristo, amigos y amigas, tenemos nuestros enemigos, pero con el Rey de Reyes de nuestra parte no tenemos razón para temer. Amigos, recuerda lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y tenemos el archienemigo que es Satanás con sus espíritus malos tratando de hacernos mal, de destruirnos, pero recuerda que el Rey de Reyes, Cristo Jesús, está de tu lado, está de nuestro lado y con Él podemos salir vencedores. Siempre repite, cuando te veas tentado, cuando te veas angustiado, cuando te veas acosado por problemas de esta vida, por tus propias tentaciones, por situaciones en las cuales alguna persona, por alguna circunstancia te ataca, te quiere destruir, te quiere hacer mal, recuerda este versículo y repítelo una y otra vez. Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y mira que inicia el texto diciendo, ¿qué pues diremos a esto? Maravilloso, ¿verdad? ¿Qué vamos a decir? Amén.
Eso es lo que tenemos que decir, amén, así sea. Por eso escribe ahora aquí ante esa palabra de Dios que hemos repetido, escribe aquí debajo en los comentarios ahora mismo, amén. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues dirás a esto? Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Escribe aquí abajo, amén, porque Dios está conmigo. Versículos 5 al 8, asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. Aquí está la victoria entonces de los judíos. En lugar de que los judíos fueran destruidos el día 13 del mes de Adar, del mes duodécimo, los judíos antes destruyeron a sus enemigos. El pueblo de Dios prevaleció. En Susa, capital del reino, mataron y exterminaron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata. Bueno, aquí menciona 10 nombres de hombres. ¿Quiénes eran estos? El versículo 10 dice, los 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigos de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Y aquí se menciona puntualmente que el pueblo de Dios allí en Susa mataron, eliminaron a los malvados hijos de Amán, y lo menciona por nombre, pero no tocaron sus bienes porque ahora el pueblo de Dios no estaba codicioso de los bienes ajenos. Estaban respetando y además respetando el mandato de Dios, que no podían tomar el anatema de aquellos que habían sido declarados para muerte por el juicio de Dios. Hay aquí una profecía que se cumple, porque Amán y sus hijos eran descendientes de los amalecitas. Y esto es lo que tenemos que entender. Amigos, amigas, pongan mucha atención, que al leer encontramos que se está resaltando en el capítulo y se está aprobando de parte de Dios la muerte de los descendientes de Amán y de los enemigos del pueblo de Dios en esta época. Y diríamos, pero ¿por qué se está hablando de que el pueblo de Dios está matando a estas personas? Parece como algo injusto. ¿Por qué no les perdonaron la vida? Mira, aquí hay una profecía que se está cumpliendo, porque Amán y sus hijos eran descendientes de los amalecitas, quienes cuando Dios guiaba a Israel de Egipto a Canaán, en el camino del desierto, los amalecitas se atravesaron y le dijeron a Dios, por aquí no van a pasar y no vamos a dejar pasar a tu pueblo ni a ese Dios tampoco. Y se pusieron envalentonados contra Dios, y Dios tuvo que entonces mostrar su gloria. Y hubo batalla allá registrada en la historia bíblica de Éxodo y 17. Y recuerda que allí Moisés estaba en la cumbre del monte, levantó sus brazos, y cuando levantaba sus brazos, Josué, el capitán del ejército, peleaba con Israel contra los amalecitas y prevalecían. Pero cuando los brazos de Moisés se cansaban y se los bajaba, el ejército de los amalecitas prevalecía. Entonces Hur y Aarón le ayudaron a levantar las manos a Moisés, y al terminar el día, Josué, su ejército, pudo ganar la batalla. Y ese día el Señor declaró en Éxodo 17, versículo 4, podés leerlo, Éxodo 17, 4, palabra de Dios que dice, borraré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo, porque fueron un pueblo belicoso que se opuso a Dios directamente y al pueblo de Dios. Y en 1 Samuel 15, Dios ordenó a Saúl que cumpliera la sentencia y borrara a los amalecitas como él lo había determinado. Pero Saúl, hijo de Cis, no llevó a cabo la totalidad del juicio de Dios. Fue desobediente y le perdonó la vida al rey de Amalec, de los amalecitas. Le perdonó la vida, y entonces tomó también los mejores botines, la mejor ganado, las mejores ovejas, y se quedó con eso, cuando Dios había dicho que no podía tomar nada de sus bienes, no podía codiciar nada, como sí lo está haciendo aquí el pueblo en Esther 9, el pueblo judío, el pueblo de Dios, sí no está tomando nada, está eliminando, está haciendo el juicio de Dios, pero no está tomando las posesiones para ellos. Así que Saúl fracasó en ese momento, no obedeció, y por eso Dios lo desechó como rey, y Saúl perdió el honor de ser rey, y fue sentenciado que ya sería quitado y en su lugar reinaría David. Y eso pasó con Saúl por no obedecer la sentencia de Dios, porque Dios
ya lo había dicho que tenía que ser borrado Amalek. Pero ahora Mardoqueo, descendiente de la tribu de Benjamín e hijo de Cis, al igual que Saúl, descendiente de Cis, completó el juicio de Dios contra los amalecitas. Y lo hizo bien, no tomando posesiones, pero sí ejecutando a los descendientes de Amalek, cumpliéndose la profecía de Dios de Éxodo 17:4, donde Dios dice que borraría del mapa de la tierra la descendencia de Amalek. Versículo 20. Escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebraran el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo mes de cada año. ¿Por qué? Bueno, después de la victoria de los judíos en ese día, cuando debían ser eliminados, no fueron eliminados, sino que prevalecieron contra los enemigos. Entonces Mardoqueo da la orden que ese día quedaría como una institución festiva para recordar lo que Dios había hecho, y no solamente el día 14, que fue el día de la victoria, sino también el 15, porque el día 15 también ellos tuvieron victoria. Como días en que los judíos estuvieran en paz con sus enemigos, y como en el mes en que la tristeza se trocó en alegría y el luto en festividad, que los convirtieran en días de banquete y de gozo, en días de enviar regalos, cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Y allí surge esta fiesta maravillosa de celebración. Versículo 24, porque Amán, hijo de Amedata, el agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado un plan para exterminarlos, y había echado pur, es decir, suerte, contra ellos. Pero cuando Esther se presentó ante el rey, entonces viene el relato de cómo Esther intervino y cómo se dio el cambio. Versículo 26, por eso llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, asimismo debido a lo relatado en esta carta y por lo que ellos mismos vieron y lo que les llegó a su conocimiento. Así nace una fiesta llamada Purim, una fiesta judía, cuyo fin fue recordar la gran liberación que Dios les dio del edicto de exterminio dado en su contra. Hoy por hoy los judíos celebran esta fiesta Purim, recordando esa liberación. Es una de las grandes celebraciones judías donde hay entrega de regalos, hay mucha alegría, hay mucha comida, hay celebración. Me parece interesante esto, amigos, y a ustedes, ¿qué tal les parece? Mira, muchas veces nosotros tendemos a olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Vale la pena tener momentos de celebración, tener momentos de alabar a Dios, de reunirnos para darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros y recordar sus grandes obras. Y yo te invito por eso en este momento a que pienses en ello. Piensa en este momento cuántas grandes cosas Dios ha hecho en tu vida y celébralo, alabando a Dios, agradeciéndole en una oración, en un canto, cantando himnos, dándole la gloria al Señor. Escribe aquí debajo tu alabanza. Te invito para que escribas debajo de este video en los comentarios una frase de alabanza. Señor, te alabo porque tú me has dado la bendición, la vida, la salud, algún asunto por el cual deseas agradecer. Y te reto para que hoy compartas tu gratitud con alguien. Al hablar con alguna persona, le cuentes por qué estás agradecido con Dios. Muy bien, llegamos al final y te invito para que oremos, y después de la oración te invito para que seas un promotor del estudio de la Biblia. ¿Cómo? Compartiendo este link con tus amigos, por lo menos con 10 de tus contactos en WhatsApp, y le digas, te invito para que te unas al estudio de la Biblia. Somos una comunidad y te invito para que te unas a esta comunidad que tiene la disciplina del estudio de la palabra de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias porque tú eres un Dios grande. ¿Y qué diremos a esto si Dios con nosotros, quién contra nosotros? Sabemos que en ti estamos seguros, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos.